noticias, los sube y baja de la economía y la política, los que dicen y no hacen, los que se contradicen, la actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá trabajando a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, desde ya extendemos nuestro saludo a quienes nos escuchan a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos, por cierto, a través de Periscope. La aplicación Periscope puede ser utilizada para vernos a través de nuestra cuenta allí, que es @rcr750. @rcr750. Del mismo modo, en diferido también nos pueden ver a través de lacavilla.com y del canal de YouTube de la estación. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Mar, para ti, para toda la audiencia, en especial para los que se conectan con nosotros, no solamente a través de nuestra señal abierta en Venezuela, en Caracas y sus adyacencias, sino también a los que por distintas vías se hacen sentir por las redes sociales, por nuestro chat en YouTube, por Periscope y por otros mecanismos. El día de hoy es martes y nosotros los martes hablamos de los casos de los presos políticos. Pero el día de hoy recibí una noticia, de hecho fue Neomar quien me la hizo saber, que sinceramente me tomó ha sido una ingrata noticia y una verdaderamente trágica noticia, como lo ha sido el asesinato del amigo Gabriel de Mendonca. Gabriel de Mendonca es un activista político, no partidista, por cierto, porque era un opositor bastante crítico del estado Miranda, particularmente del municipio de Latillo, donde hizo vida siempre del lado de la oposición en cuanto a actividad electoral o no electoral se planteaba. Tenía además podemos decir también que una ferviente militancia católico. Y sinceramente, cuando supe de la tragedia que está viviendo su familia al haber sido secuestrado y asesinado, no puedo hacer menos que lamentar sinceramente en lo que se ha convertido Venezuela. Estamos hablando que Gabriel de Mendonca era un joven de 33 años, una persona de la cual, sin haberlo conocido personalmente, teníamos frecuente contacto por las redes sociales, nos escuchaba este programa y nos hacía llegar sus comentarios siempre. Y sinceramente lamento muchísimo esta tragedia y tengo muy pocas palabras que decir porque uno al final de cuentas no sabe ni siquiera si dar el pésame termina siendo de verdad un consuelo, porque tampoco puede decir uno que se hará justicia en este caso, porque lamentablemente no es Venezuela hoy precisamente el reino de la justicia. Yo lo único que hice hoy cuando me enteré de la noticia fue irme a revisar el Twitter de Gabriel,
porque él era muy activo en Twitter. Y ante esa situación, yo creo que el propio Gabriel nos dejó una respuesta frente al desasosiego y la desesperanza que nos deja el haber conocido la trágica noticia de su asesinato. En su Twitter, Gabriel de Mendoca tiene como tweet fijado el siguiente mensaje que escribió él mismo el 28 de junio. Si te vas a rendir, que sea ante Dios, nunca ante los problemas. Creo que esa frase de Gabriel de Mendoca es la frase con la cual yo en lo particular lo recordaré y lamentaré siempre que una persona como él, con sus valores y con su forma de ser, no esté más en este planeta para ayudarnos a hacer quizás hasta un mundo mejor. De acuerdo contigo, Daniel, yo me enteré de eso esta mañana, prácticamente, bueno, que además estoy pasando por una gripe muy fuerte desde anoche y me desayuno con esa infausta noticia esta mañana y bueno, me puse bastante peor, uno el estado de ánimo se le cae completamente. Gabriel de Mendoca, cuando yo veo que fue asesinado, a mí el nombre me sonaba, yo digo, caramba, ¿será Gabriel el que nos escribía por Twitter? Porque efectivamente, si algo ha sido bueno en este programa, si algo ha sido bueno más allá de este programa, creo que en esto tienes plena sintonía con lo que voy a decir, Daniel, con Twitter y el activismo en las redes sociales, la comunicación con la gente, el intercambio con la gente en las redes sociales, es que uno ha podido, tanto a través del programa como a través de las redes sociales, por supuesto, llevarse muchos disgustos, muchos desencuentros, muchas opiniones que a veces uno no sabe ni de dónde salen y qué asidero tienen, pero más aún ha sido muy rico esas dos plataformas, la radio y las redes sociales, para generar una especie de familia invisible con cada una de estas personas con las que uno intercambia a diario, semanalmente o mensualmente o de vez en cuando. Y una de esas personas que yo recuerdo con especial cariño es a Gabriel de Mendoca, a quien nunca como Daniel yo conocí. Pero caramba, vaya que me llena de pesar su partida porque siempre sabemos que estaba en sintonía de este programa, siempre estaba pendiente del tema político en Venezuela, siempre estaba fijando opiniones sobre el tema político en Venezuela. Y lo que más le duele a uno, sobre todo en estos casos, es el hecho de verse uno en el espejo. Y verse uno en el espejo, lo digo en el sentido de que este muchacho, como decía Daniel, era un joven común y corriente, 33 años, salió el domingo, según la información que ha trascendido, Daniel, a trotar, a hacer deporte como cualquier joven puede hacer en cualquier parte del mundo un fin de semana y no regresó. Parece que lo secuestraron y el regreso que tuvo a su hogar es el regreso en una urna de madera. Esa es la realidad de Venezuela, ¿no? Y esto se va descomponiendo de alguna manera, podríamos decirlo, aceleradamente, ¿no? Entonces, cuando uno ve estas cosas, bueno, por supuesto que el impacto emocional es terrible, porque uno dice, ¿a qué clase de país va a llegar Venezuela si este proyecto de poder sigue regentando los destinos de Miraflores? O sea, esto es terrible por donde se le vea, y aunque parezca una costumbre, yo voy a cumplir esa costumbre. A mí no me queda más que enviarle mi fuerte abrazo y mi palabra de aliento a los amigos de Gabriel, que sabemos que eran muchos en el municipio de Latillo. Gabriel incluso fue monaguillo en la iglesia que está en la Plaza de Latillo, la iglesia de Santa Rosalía, creo que así se llama. Tenía una actividad como orientador en la comunidad católica de Latillo. Fue incluso Gabriel dirigente en la Coordinadora Democrática, cuando existía la Coordinadora Democrática en los primeros años del chavismo, para hacerle oposición al chavismo, y tuvo una hoja de vida intachable, además como profesional y como ciudadano vinculado con los problemas de su comunidad y del país como un todo. Un gran abrazo a las personas que hoy lamentablemente se ven enlutadas por el asesinato de Gabriel de Mendoca. Daniel. Bueno, y lamentablemente las noticias como estas terminan siendo las que le ponen a uno el ánimo de Omar, lo que tú decías, de verdad por el piso. Hay muy poco que comentar sobre una situación como esta. Yo debo decir sinceramente que la noticia a mí me descompuso por completo desde el momento en que la conocí. Pero lamentablemente las malas noticias continúan. Hay una situación verdaderamente difícil en Venezuela.
de la cual, por supuesto, no escapan los presos políticos a los cuales nosotros le dedicamos todos los martes. De eso, por supuesto, conversaremos hoy, pero vemos que hay una situación en la que pareciera que cuando se revisa la prensa, que es lo que a mí más me llama la atención, Omar, cuando porque nosotros hacemos el monitoreo obvio diario, dedicándonos a los medios de lo que publican las principales webs y los principales diarios de Venezuela. Y entonces tú sales a buscar en los principales medios y lo que consigues de primer lugar, lo que consigues fundamentalmente es noticias políticas. Lo que consigue fundamentalmente es noticias referidas a la gira que Nicolás Maduro está realizando por el mundo. Ahorita está en Turquía. Eso es lo que hace, por ejemplo, el Universal. Resulta ser que es muy importante, trascendental para el mundo, que el señor Nicolás Maduro, reelecto, entre comillas, en un proceso electoral fraudulento hace pocos meses, ha ido a Turquía a darse la mano con Erdogan, que es un tipo que fue electo, entre comillas, reelecto, entre comillas, en un proceso electoral igual de fraudulento que el que se hizo en Venezuela. Yo no sé quién va a aprender de quién allá. Yo no sé si es que Nicolás le va a enseñar algo a Erdogan que no sepa, o si Erdogan le va a enseñar algo a Nicolás que no sepa o si simple y sencillamente van a explicar y a esclarecer cuáles son los métodos comunes que tienen. Pero dentro de todo esto yo me hago un gran cuestionamiento, Neomar, que sinceramente siento que, bueno, lamentablemente no hay una clase política que se ocupe de esas cosas, ¿no? Porque inclusive les fastidia el tema internacional. Y muchísima gente también. Muchísima gente en Venezuela cree que Venezuela es el centro del mundo, y cuando uno habla de los temas internacionales dicen, ay no, pero qué fastidio, tienen que ocuparse de Venezuela, deja de ocuparte de eso, deja a los demás con sus problemas y tal. Yo considero, Neymar, sinceramente, que el chavismo es una fuerza criminal transnacional. Y esa fuerza criminal transnacional, que no es el chavismo nada más, está constituida por lo que se hace en Venezuela con el chavismo desde el Estado, lo que hacen los grupos irregulares, los narcogrupos irregulares colombianos, lo que hacen el régimen de Daniel Ortega, lo que hace el régimen de Evo Morales, lo que hace el Foro de Sao Paulo, lo que hace Putin, lo que hace Erdogan, lo que hacen todos estos gobiernos del mal. Y si todos estos gobiernos del mal son una gran transnacional para la destrucción de la democracia y de los valores de la libertad, de la igualdad, la gran pregunta que uno debe hacerse es, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo las víctimas de esos regímenes? ¿Por qué no ha habido un gran movimiento internacional de políticos enfrentados a estos regímenes que se unifiquen en sus acciones y que actúen de forma concertada a nivel mundial? Yo estoy completamente seguro, fíjate, aquí estos políticos que se la pasan viajando por el mundo, ¿no? Que van a España y se reúnen con el presidente de España, van a Alemania y se reúnen con la canciller alemana, van a Francia y se reúnen con el presidente francés. Pero, ¿por qué no se reúnen en cada uno de esos países con las víctimas de Erdogan, por ejemplo? ¿Por qué no se reúnen con las víctimas de la FARC en Colombia? ¿Por qué no se reúnen con los opositores a Daniel Ortega, con los opositores a Evo Morales? Bueno, con la sola excepción del presidente Tuto Quiroga, que es bastante activo con el tema de Venezuela. Pero yo creo que va llegando la hora de que, en efecto, un genuino movimiento opositor venezolano entienda que debe concertar acciones internacionales con los grupos que también luchan por la democracia en sus respectivos países, y en esos países los regímenes que oprimen son aliados del régimen venezolano. Yo creo que eso va llegando a la hora de que eso se haga, y yo creo que no estoy inventando nada nuevo, porque aquí ya en este mundo todo está inventado, Neomar. Por ejemplo, las andanzas de Rómulo Betancourt por América, previa a la llegada al poder en el 45 y posterior también, son harto conocidas. La concertación que hubo con distintos factores democráticos del continente y del mundo. Entonces yo creo que va siendo hora de que tengamos, ojalá algún día, ¿vale?, tengamos una clase política
genuinamente opositora, que sea capaz de entender la necesidad de concertarse mundialmente con las víctimas de los gobiernos del mal. Porque la lucha por la democracia en Venezuela es la misma lucha por la democracia en Nicaragua, y la misma lucha por la democracia en Ecuador, y por la misma lucha contra la FARC en Colombia, y la misma lucha por el pueblo cubano anhelante de libertad. Y son las mismas víctimas. Cuando tú escuchas hablar a las víctimas de Erdogan, cuando tú escuchas hablar a las víctimas de Putin, escuchas los mismos relatos horrorosos de lo que puedes escuchar de presos políticos venezolanos, o de huidos de la violencia de la FARC, o de huidos del estado policial de Daniel Ortega. Evidentemente algo como eso tendremos que construir en el futuro, Neomar. Así es, Daniel. Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta a nuestra acostumbrada sección de los martes dedicada a los presos políticos. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4:18. La selección italiana de fútbol quedó fuera del Mundial, pero el delicioso sabor de su gastronomía está más vivo que nunca. En Il Sapore della Nonna te invitan a disfrutar de su nueva pizza mundial. 4 estilos en una sola pizza. La portería está resguardada por el pepperoni. Unos irresistibles champiñones se ocupan de la línea defensiva. El maíz y la tocineta controlan el medio campo. Y el ataque sorpresa lo hace la combinación de queso amarillo, mozzarella y jamón. ¿Por qué quedarte con una sola si en Il Sapore della Nonna puedes tener las 4 al mismo tiempo? Anota el golazo del sabor. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Todos los sábados, RCR los invita a consultar al doctor político. Es toda la población venezolana la que debe asumir el tema de la pobreza, cargarse emocionalmente para efectivamente trabajar, buscar solución. Luis Enrique Alcalá es el doctor político que se aproxima a la política como arte de carácter médico. Todos los sábados a las 12 del mediodía, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Hoy vamos a tratar el caso de Fred Mavares y Reggie Andrade. ¿Quiénes son ellos dos? Bueno, son dos de los polichacaos que desde el año 2016 están detenidos por supuestamente estar vinculados con el asesinato del periodista, que fue periodista del canal Venezolana de Televisión, periodista generalmente del sistema de medios públicos del gobierno, Ricardo Durán. De esas detenciones, que en un momento, Daniel, eran 14 las que se hicieron en ese año, en junio de ese año, el año 2016, quedan aún 2 detenidos. Y el quid de la cuestión va más o menos en el sentido de preguntarse por qué siguen detenidos si luego de que los detuvieron en junio de 2016, reitero, en agosto de ese año, un tribunal de estos, de la justicia chavista, de la justicia que tiene máculas por donde usted le mire, determinó que no podían estar detenidos y les libró una boleta de excarcelación. De hecho, creo que eran medidas cautelares las que le dictaron en aquel momento. Después de eso ha corrido agua debajo del puente, pero en cantidad. La película, para hacerla corta, nos lleva a un episodio en el que inclusive varios de estos polichacados fueron llevados, si ustedes tienen buena memoria, ante la espuria Asamblea Nacional Constituyente para que de alguna manera admitieran, bueno, que ellos se habían equivocado y que tenían la motivación de redimir sus pecados en esas sesiones infaustas que hicieron con varios presos políticos. Recordemos a Alfredo Ramos, varios presos políticos, y 12 de esos 14 fueron mandados a sus casas, pero 2
de los 14 siguen detenidos. Nosotros estamos haciendo intentos para contactar, Daniel, a la abogada del caso de Fred Mavares y Rey Andrade. Pero mientras tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es eso, ¿no? Cómo sigue siendo discrecional, en medio de una cosa que ya es injusta, la aplicación de las poquitas cuotas de justicia, si es que se le puede decir así, que va administrando el régimen de justicia chavista, ¿no? Daniel. Sí, es que el sistema de justicia chavista, la primera característica que tiene es que no es justicia. Empecemos por allí. Estamos hablando de juicios amañados, estamos hablando de fiscales que parecen jueces, y de jueces que parecen fiscales. Estamos hablando de, en muchos casos, y esto es importante, hay muchos casos de presos políticos, nada más, a los cuales no se les permite tener abogados privados, sino que se les obliga a tener abogados de la llamada defensa pública. Y esos abogados de la defensa pública muchas veces abandonan los casos, porque como son casos políticos, no quieren exponerse a manejar casos como esos. Estamos hablando, y yo lo discutí en estos días, por cierto, en el programa de Napoleón Bravo. Yo le decía que pareciera que estamos viviendo tiempos de ausencia de ética en los gremios. Y lo decía a propósito del Día del Periodista, con la destrucción de muchos medios que cayeron en manos del régimen. Y bueno, y ahí hay periodistas graduados de las escuelas de comunicación social, inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas, y esos medios están destruidos en su estatus ético, obviamente. Y en el caso de la justicia en Venezuela, imposible hablar de la destrucción de la justicia sin hablar de la participación que en esa destrucción de la justicia ha tenido el gremio de abogados de Venezuela. Y me perdonan los abogados, pero yo no recuerdo el primer caso que haya hecho el Colegio de Abogados de Caracas o de cualquier ciudad, llevando al tribunal disciplinario a un abogado que se preste a juicios como estos, donde se amañan pruebas, donde se lleva, bueno, todo lo que ha confesado, todos los delitos que ha confesado esta señora Luis Ortega Topacio Díaz, donde ha dicho todo lo que se hacía en esa fiscalía, más lo que nosotros sabemos que se hacía también y que ella no ha confesado ni va a confesar. ¿Cómo es posible que el Colegio de Abogados de Caracas no haya llamado siquiera a hacer una jornada de denuncia contra los agremiados que se ocupan de situaciones como esa, Neomar? Así es, Daniel. Eso remite un poco, y vamos a abundar sobre eso, pero después de que terminemos la entrevista, porque ya tenemos a la abogada, una de las abogadas del caso Mavares y Andrade en línea. Eso remite a la banalización del mal, tan popular en muchos regímenes totalitarios o con visos totalizantes, ¿no? Eso es lo que opera en estos casos, los gremios relativizando todo, los profesionales de muy alta factura relativizando todo. Eso se ve generalmente en todo este tipo de regímenes políticos. Tenemos a Andrea Santa Cruz en la línea telefónica, a quien le damos la bienvenida. Andrea, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Andrea, hacíamos un resumen, una especie de resumen muy corto del caso de Fred Mavares y Rey Andrade, para poner nuevamente las cosas en corto, porque el caso sabemos que ha trajinado muchísimo, y lo que sí abunda en ese caso son la falta de explicaciones. ¿Cómo se explica, Andrea, o qué razonamiento legal, jurídico, tiene el hecho de que de 14 detenidos que eran los polichacaos en el año 2016, que fueron imputados por unos delitos, fueron señalados por unos delitos que nunca se probaron, y que un mismo tribunal de la República halló que no había pruebas, indicios concluyentes para poder seguir teniéndolos encarcelados? ¿Cómo se explica que luego hayan liberado a 12, no los hayan liberado, los hayan excarcelado y mandado a su casa con unas medidas bien particulares, y 2 funcionarios de esos polichacaos sigan todavía detenidos teniendo boleta de excarcelación? ¿Qué explica este caso? Bueno, en breve el resumen del caso pues ya lo has hecho. En líneas generales, todos los polichacaos tenían boleta de libertad desde agosto del año 2016, el 8 de agosto, y fue hasta el año pasado, en diciembre, el 26 de diciembre, que liberaron a 12 de los 14, sin que haya una explicación jurídica. No te puedo responder porque no hay una explicación jurídica que nos permita entender por qué Fred Mavares y Rey Andrade, teniendo boleta de libertad desde el 8 de agosto de 2016, permanecen arbitrariamente privados de libertad en la sede del helicoide del SEBIN. Andrea, entiendo que estos polichacaos inclusive han transitado el camino hasta de la huelga de hambre, han puesto en peligro su integridad física, han clamado por todas las vías posibles, que por supuesto son muy limitadas las que tiene una persona que está encarcelada, para tratar de llamar la atención sobre su caso.
¿Qué ha ocurrido que ni Fiscalía ni Defensoría del Pueblo se abocan a este caso? Parece que es un caso en el que la orden no es ignorar, sino más bien enfatizar la separación de ellos con respecto a los otros 12 y mantenerlos encarcelados por unas razones que no saltan a ojos vistas, ¿no? Bueno, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía tienen información de este caso desde el mismo año 2016, porque incluso antes de que el tribunal emitiera boletas de libertad, en el caso de Reggie Andrade fue sometido a tortura y en el caso de Fred Mavares fue sometido a tratos inhumanos y degradantes. Esas denuncias fueron presentadas tanto en la Fiscalía como en la Defensoría y no hay mayor ahondamiento con respecto a la investigación de esto. No fueron los únicos, fueron en total torturados 6 funcionarios de Polichacao y los demás sometidos a tratos inhumanos y degradantes. Con esto que te quiero decir, que la Fiscalía y la Defensoría están absolutamente al tanto, no solo porque ellos hayan realizado distintas formas de manifestación pacífica, sino porque además reposan en sus sedes denuncias formales realizadas oportunamente. Frente a todo ese escenario de injusticia en el sistema nacional, pues se hicieron unas denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se estableciera la responsabilidad del Estado frente a las violaciones de derechos humanos, tanto de Fred, de Reggie, como del resto de los polichacados que estuvieron presos ahí en el helicoide. Andrea, conversamos con Andrea Santa Cruz, abogada vinculada al caso de Reggie Andrade y Fred Mavares, polichacados detenidos en el año 2016. Hay un tema importante acá que a uno le genera suspicacias y nos comenta algo un oyente. Chelita dice que hicieron una entrevista esta mañana en la emisora y que una persona que fue fiscal de la República dijo que lo que está ocurriendo es que ya el SEBIN ha adquirido una suerte de vida propia, que en esa vida propia el SEBIN toma decisiones que a veces están por encima o están inclusive desvinculadas de las decisiones que pueda tomar un tribunal o el propio TSJ. ¿Tú percibes que en este caso, por ejemplo, y es muy claro porque están unas boletas de excarcelación mediando, hay una actitud autonómica, por decirlo de alguna manera, del SEBIN? O sea, el SEBIN se arroga la potestad de decidir sobre quién sale y quién entra, más allá de que el sistema de justicia esté capturado, más allá de que el sistema de justicia sea el que conocemos. Hay como una especie de autonomía del SEBIN ahora que entonces está por encima de Dios y del diablo. Bueno, le podemos comentar que a ustedes y a todos sus oyentes que efectivamente eso se percibe así, y que incluso en oportunidades funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo dicen, nos han hecho saber que para ellos pues ellos son como una especie de tribunal paralelo, que no basta la boleta de libertad que un tribunal de la República emita, sino que ellos tomarán la decisión de si efectivamente liberarán o no, y eso nos los ha dicho incluso fiscales, cuando les comentaba ahorita de las denuncias ante la Fiscalía. Los fiscales de derechos fundamentales nos decían: doctora, lamentablemente nosotros no podemos entrar al SEBIN, o lamentablemente el SEBIN es así, no se puede hacer nada. O sea que desde el mismo Estado reconocen que el SEBIN actúa de manera aislada al sistema completo. Doctora Santa Cruz, ya para finalizar, y seguramente la pongo en un aprieto, pero a ver si podemos precisar algún dato con esto. ¿Tiene usted conocimiento o ha contabilizado cuántos casos similares a los de Reggie y los de Fred hay actualmente en el inmenso mar de presos políticos que quedan en este país? Es decir, que tienen boleta de un tribunal, con lo que eso implica, de una justicia que, como lo hemos dicho, está absolutamente parcializada y ha dejado de ser justicia, pero que aún con todas esas dificultades tienen la boleta de excarcelación y siguen tras las rejas sin ninguna explicación. Hay bastantes casos de estos. ¿Cuántos casos más o menos cree usted que están a esta altura produciéndose en este mismo sentido? Bueno, yo no manejo una cifra exacta, sé de Reggie y de Fred en este instante, pero hace menos de un mes estaban Geraldine Chacón y estaba el concejal del Estado Táchira, José Vicente García, sí. García también estaba Gregory Hines, que también era cliente de nosotros en el Centro de Derechos Humanos, era defendido nuestro. Se contabilizaban en ese momento 6 detenidos desde el punto de vista político con boleta de libertad en el helicoide nada más.
y en este momento pues sabemos de Freddy Reggie, y Fred nos ha manifestado estos videos que se han hecho públicos, que hay otras personas, entiendo presos comunes, que también tienen boletas de libertad y que el SEBIN no libera. Ah, muy bien, imagínese usted. Le agradecemos muchísimo, Andrea, por atendernos esta tarde. De nada. Era la doctora Andrea Santa Cruz, abogada defensora del caso de Fred Mavares y Reggie Andrade, polichacados, presos y con boleta de excarcelación desde el propio año 2016. Entiendo, para ser precisos, que tienen 1 año y 8 meses que un tribunal de la República determinó que tenían que ser enviados a sus casas porque no había nada concluyente, Daniel, en el caso. Sí, Omar, pero una de las cosas más importantes del asunto es que si tienen boleta de excarcelación es porque ni la fiscalía ni el tribunal los asumen como culpables. Es decir, tienen presos a 2 inocentes, para variar. Y aquí hay un hecho que quiero poner en relevancia y que uno más o menos lo sospecha, pero caramba, ya es como cuando te dicen el burro es negro y uno ve el burro y bueno, dice, sí, es negro, tiene los pelos del lomo negro, tiene todo, el burro es negro completo. Y el hecho es el siguiente: hay un proceso de autonomía del SEBIN, como si la cosa no estuviese complicada ya y como si ya la justicia fuese en algunos casos o la mayoría de ellos inservible en este país. Ya el SEBIN se está arrogando la potestad de decidir quién sale o no de sus calabozos. O sea, ellos están por encima de Dios y del diablo, como le decía yo a la señora Andrea Santa Cruz hace unos minutos. Imagínese usted. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más comentarios sobre este y otros temas. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta. De hecho, Daniel, tenemos una declaración del día de hoy a propósito de los sucesos que desde ayer están acaeciendo en el Helicoide en Caracas y tienen que ver con este tema. El tema de los presos políticos y de los tratos y de la resolución que tienen los casos, a veces dilatada. Fíjate lo que dice uno de los voceros que logró hablar de estos presos que desde ayer están de alguna manera insubordinados, están allí alzados, como se dice en el argot popular, en el helicoide. Tenemos una sola petición clara e irrevocable. Queremos que se traslade y se presenten aquí en las instalaciones de la Comisión de la Verdad y analice caso por caso quienes tienen boleta de excarcelación, sean liberados, y quienes tengan que ser trasladados a los hospitales, que se les haga el traslado. Es decir, los que están enfermos que los atiendan y los que tienen que salir que salgan. Claro, esto, ¿a qué lo lleva a pensar a uno, Daniel? Que inclusive en un sistema de justicia que fue capturado en absoluto por el chavismo desde el día 1, que empezó en una especie de cosa progresiva a dinamitarse y a capturarse por los chavistas, ya se queda corto lo que tú puedes argumentar jurídicamente para tener una persona tras las rejas. Entonces ya pasas a la arbitrariedad pura y dura, que es que tú digas, bueno, los tipos del SEBIN, simplemente un carcelero se para allí, como bueno, uno lee los cuentos cuando llevaban un preso, bueno, y usted no sale, ahí se queda y se pudre hasta que a mí me dé la gana. Y yo puedo empezar a sospechar, Daniel, esto va seguramente que desde las motivaciones personales, de que como se dice también en el argot popular, se enamoran de alguno.
y no lo estoy diciendo en el sentido platónico ni romántico de la palabra, sino que lo estoy diciendo en el sentido peyorativo de la palabra, se enamoran de algún preso que no va a salir porque no le da la gana a alguien, hasta el beneficio económico que seguramente perciben de que una persona esté tras las rejas, porque no es nuevo tampoco las denuncias de muchos familiares de cómo tienen que pagar vacuna, que es una vieja práctica no en los presos políticos, en los presos comunes, en los penales de este país, que tienen que pagar las famosas vacunas para que no le pase nada a los detenidos en las cárceles. Bueno, eso se reproduce en las cárceles de presos políticos también. Entonces, eso es lo que media en toda esta situación, creo yo. No, y de alguna manera también, el otro gran tema es que la cuestión del preso político, yo creo que es una cosa que no se ha revisado lo suficiente a veces porque tenemos tantos casos que quizás no se entra a profundidad. El preso político no está preso por haber hecho algo. El preso político está preso por lo que es un opositor o una figura incómoda o simplemente una víctima que se ganó la rifa porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Por tal razón, cuando se revisa lo que significa una prisión política, nos damos cuenta de que los que hoy están siendo verdugos y carceleros y ejecutores, autores intelectuales de esta gran cantidad de prisiones políticas son expresos políticos o personas que se declararon presos políticos en su momento. Porque a mí me van a perdonar, pero una persona que le pega un tiro a un policía por la espalda, como hacía la izquierda insurgente en los años 60, si va preso, ese para mí no es un preso político, me perdonan. Una persona que mata por la espalda. Claro. A una persona, eso es cualquier cosa menos un preso político, eso es un asesino. Y sin embargo, esa democracia alcahueta fue capaz de indultar a esa gente y mandarlos para la calle y dejarlos perfectamente habilitados para participar en el juego político. Bueno, ¿y qué tenemos hoy? La venganza como revolución, o la revolución como venganza, como quieran verlo. Ya lo dijeron los niños Rodríguez. Y está perfectamente claro, no hay nada más nada que aclarar allí. Yo pienso que ya eso está perfectamente claro. Además, después de esa confesión hecha por la señora Delcy Rodríguez, lo demás que podamos hablar aquí sobre el tema es nimiedad. Sí, fíjate, y vamos con Delcy Rodríguez, que por cierto es noticia nuevamente el día de hoy, pero fíjate que eso que ocurre es muy importante, lo que apuntas, en la época de la democracia civil. Hay una especie de principio rector entre los muchos que tenía ese sistema. Y creo que fue en la respuesta a un viejo trauma de adecos y de los adecos sobre todo, porque los adecos, ¿qué pasa? Que en el año 45, cuando llegan al poder y salen por la vía de hecho en el año 48, después de haber ganado unas elecciones abrumadoramente Rómulo Gallego, la principal acusación que usted consigue en los libros, en las fuentes primarias vinculadas al proceso es los adecos eran sectarios y los adecos se repartían todo entre ellos y se repartían, no estoy hablando de billetes, estoy hablando del poder público, de los ministerios, de las direcciones de los organismos del Estado, todo eso, y dejaron por fuera a todos los demás durante ese periodo de 3 años. Entonces queda ese viejo trauma y después que toman el poder en el 59, democráticamente, hay una cosa que se transmite al conjunto de los partidos que de alguna manera se insertan a darle estabilidad al sistema. Y es la culpa de que hicieron mal y de que tienen que sobrerepresentar a los que hacen acto de contrición luego de pasar por la guerrilla y todo lo demás. Y es un régimen que en algún momento no es que ni siquiera es que es sobrerepresentador, es que es hasta alcahuete, como tú has dicho. Es un sistema que vio en esa vía una especie de ratificación o de forma de sacarle de la cabeza a la izquierda que tenía que montarse en el tren de la insurrección y de que, bueno, ellos también son seres humanos, ellos tienen derecho a participar de la política, y cuando tú llegas al chavismo, eso no vale para nada. En el chavismo, amén de que mucha de esa gente que hoy está en las principales posiciones de dirección del Estado fueron objeto de esa política porque los perdonaron, porque los dejaron hacer y deshacer. Por cierto, verbigracia, que hablábamos de él ayer, José Vicente Rangel, que hizo y deshizo por años en los medios de comunicación, en la política, y mira dónde está, actuando como actúa. Esa gente no le tiembla el pulso para actuar desde la revancha, desde el afán de venganza. Y es la política que estamos viendo, que es toda la contraria a la de la alcahuetería. Ahora es la del encono, es la de te voy a pasar la factura que por 40 años tú me pasaste a mí, que en el fondo no, porque los alcahuetearon por mucho tiempo. Les dieron el espectro cultural de este país, los nombraban en institutos autónomos, les daban lo que fuera, para que se asimilaran al sistema, por esa especie de sentimiento de culpa de la experiencia del trienio, creo yo, sobre todo en Acción Democrática. Delcy Rodríguez, Daniel, es noticia hoy porque Suiza, el país de los relojes
exactos y de los chocolates sabrosos, sanciona a Delcy Rodríguez y a una decena más de funcionarios venezolanos, entre los que entiendo está Tarek El Aizami. ¿Tú cómo lees una sanción suiza, Daniel? Porque los suizos son como tranquilos, ¿no? O sea, ¿qué se ve de una sanción suiza? ¿No son tranquilos los suizos? Bueno, una sanción suiza para ti o para mí, desde el punto de vista periodístico, informativo, es una cosa. Pero una sanción suiza para alguien que tenga el sueño de tener una cuenta en ese país debe ser una cosa horrible, ¿no te parece? Bueno, es que ese es el problema, porque ahí es donde ronda todo el dinero que de alguna manera, bueno, que son sumas muy abultadas, pues que usted no las puede tener a la vista, ¿no? Yo no estoy queriendo decir con esto que Delcy Rodríguez tuviese dinero en Suiza. No. Pero de repente, todos hemos soñado, Neomar, todos queremos ser millonarios, ¿verdad? Claro. ¿Quién no? Y decir, oye, a mí cómo me gustaría tener allá en Suiza, por los Alpes suizos, donde vivía Heidi. Tener una cabaña allá y todo aquello. Me imagino que Delcy soñaba con eso, con ser Heidi, seguramente, ¿no? Bueno, le faltaba un poquito. El abuelito, que es José Vicente Rangel, ¿no? Ahí sí, el abuelito sobre todo. Bueno, yo lo lamento mucho por Delcy, pero no va a poder ir a la Suiza. No sé si le gusta el queso suizo. Y bueno, y para comer chocolate suizo, bueno, va a tener que ir para Chuao y comer chocolate en Chuao, porque mira, verdad. Ahora, la gran pregunta es, ¿le dolerá o no le dolerá a Delcy sanciones en Suiza? Mira, yo entiendo, y por lo que he visto, que Delcy Rodríguez no es de esta gente del chavismo que le guste precisamente estar pasando roncha. O sea, Suiza es un destino predilecto para quien quiera hacerse de la buena vida siempre. Suiza es un paraíso. O sea, eso no pero ella habrá ido a Suiza alguna vez. Yo me imagino que sí, porque además pasó muchos años como canciller de la República, estuvo en los cuerpos diplomáticos, no entiendo, según lo que yo recuerdo, porque tú sabes que Delcy tiene un paso negro por la administración del Estado, más allá de lo que haya hecho o no haya hecho con Maduro, y es el paso que tuvo con Chávez, que con Chávez hay cuentos personales inclusive, que es que Chávez no la pasaba, porque tuvieron una discusión en algún momento, yo no sé si eso es verdad, pero el hecho objetivo es que tú buscas a Delcy Rodríguez, o sea, tú agarras el radar, te vas a antes de 2012 y buscas a Delcy Rodríguez en los años previos a 2012 y no tiene ninguna responsabilidad importante con el gobierno de Chávez, ninguno de los gobiernos de Chávez, de esos varios periodos presidenciales de Chávez. Bueno, yo entiendo que ella tuvo una participación importante. Ella no trabajó en una novela con Fernando Carrillo. Era pareja, ¿no? De Fernando Carrillo. No, sí, Caterín Fuló, me confundí. Pero, y luego con Maduro lo es todo. No era la de Abigail, ¿no? Luego, no. Luego con Maduro. Tú sabes ya, Neomar, que ya uno está, se le confunden los nombres. A mí se me va, y yo también con esta gripe que tengo, se me empiezan a olvidar cosas y empiezo a confundir. Mira, entre los sancionados en la lista de Suiza, la lista suiza, está Elías Jagua, que es ministro de Educación ahorita. Está Sandra Oblitas, ¿vale? Se meten con Sandra Oblitas, si ella es tranquila. De las del CNE, ella es la más tranquila. Y el secretario del CNE también, Javier Antonio Moreno. O sea, que se están metiendo con los del CNE. Esto me imagino que es una respuesta directa al tema del 20 de mayo. Porque, bueno, cuando uno es alcahueta, uno tiene que soportar las consecuencias de ser alcahueta. Y si esta gente se prestó para la alcahuetería del 20 de mayo, entonces ahora le están pasando la factura, al menos desde el plano internacional. Y lo que te impide la sanción o las penalidades que están aplicando en este caso es ni residir ni transitar por el territorio de Suiza. Es decir, van a tener que buscarse otro destino si quieren viajar. Por lo menos para Suiza no pueden vacacionar. Bueno, mira, yo estoy cerca de Suiza, entonces yo les prometo a Delcy, a Sandra Oblitas, y a Elías Jagua, que cuando tenga un tiempito, me acerco allá a Suiza, bueno, y me tomo una foto allí y se las mando, pues. Digo, bueno, para que recuerden Suiza, si es que acaso alguna vez fueron, o para que la conozcan si no han ido nunca, porque uno no sabe, de repente nunca han ido, porque también la gente habla mucha tontería, Neomar, que va a estar yendo Elías Jagua para Suiza, chicos. Ese es un pobre muchacho que a lo que se dedicaba era a quemar carros en la UCB. Yo no creo que eso sea verdad. No, y Elías Jagua es un hombre que está arresteado con la revolución. Él no va a salir de aquí porque él está convencido de que esto es el paraíso en la tierra. Entonces, ¿para qué va a ir para allá? Eso que ellos tienen mucha confianza en los bancos del Estado. Si ellos tuviesen dinero, lo meten en el Bicentenario, ¿verdad? Claro, o en el del Tesoro. Y aparte de eso, ellos son una gente altamente patriota. Si ellos tienen más dinero del normal, lo cambian a petros. No lo van a estar cambiando en dólares. Así es. Mira, bueno, por cierto, entre las sanciones también está eso, la confiscación de activos
en cualquier modalidad que puedan tener allá en Suiza. Me imagino que... No, pero eso no tiene nada allá. No, vale, yo no creo. Tiene que dejar de desprestigiar a esa pobre gente. Esa gente no tiene real allá. Sí, seguro mañana salen riéndose y dicen, bueno, ¿y qué nos importa? Suiza, en Suiza no hay nada. Aquí hay gente que dice, mira, qué curioso, la gente, y la saludamos, la que está en el chat de YouTube. Por aquí tenía un mensaje, a ver si consigo a mi amiga que me está hablando de Suiza. Caramba, que nos decía que es que Suiza es muy bonito y todo lo demás, pero aburre. O sea, que Suiza no es para irse a vivir. Dice, yo cambiaría muchas cosas de Venezuela por Suiza, le digo, mi estimado. Bueno, no, claro, porque yo me imagino que la diversión que hay en Caracas con el metro, con las perreras, con la falta de agua y la delincuencia, a veces es una cosa divertidísima, ¿no? Sí, deporte. No, yo les confieso, yo me aburro muchísimo. Sí. Aquí en Alemania, cada vez que voy abro el grifo y sale agua, ¿vale? Sí. Digo, oye, qué aburrimiento, vale, que se me acabó la diversión que yo tenía en Vargas, que nunca tenía agua. Sí, bueno, vamos a ir a la pausa comercial y venimos con el segmento final de su programa Y Así Nos Va. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo, porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Daniel, vamos a leer algunos mensajes que tenemos a los oyentes abandonados. No hemos leído mensajes el día de hoy. Por favor, hablen de los policías secuestrados desde el 2002. Sí, secuestrados, porque se demostró que son inocentes. Las víctimas fueron asesinadas y los francotirados, por los francotirados, dice. Bueno, este es el caso seguramente, y es el caso más escandaloso del antojo de mantener a gente tras los barrotes porque se le da la gana a alguien. El caso de los policías de el 11 de abril. Ya hay algunos que tienen, si sacamos la cuenta, creo que más de 14 años presos. Y ahí están. Claro, y tenemos el caso, yo debo hacerme eco de la denuncia que hace Yamile Saleh, la madre de Loren Saleh, a quien hemos tenido en este programa varias veces y a quien he tenido la dicha de acompañar en varios actos de defensa de la libertad de los presos políticos. Y ella está haciendo el llamado lógico que haría cualquier madre de cualquier preso en cualquier parte del mundo, pero además de esto, denunciando el hecho de la crueldad que hay con el caso de Loren Saleh, que lleva más de 1.400 días detenido, lleva 50 audiencias diferidas y lleva 54 días aislado, 54 días donde no lo ha podido ver nadie, donde no se sabe en qué condición se encuentra, cuando ya para el momento en que fue aislado se encontraba en una situación de salud que ha sido ampliamente denunciada. Entonces, mira, yo no sé de verdad si aquí ya yo no tengo, Neomar, forma de evaluar a esta gente por el cristal de la violación de los derechos humanos. Porque yo a veces me pongo a pensar seriamente si esta gente tiene raciocinio humano para tratar como tratan a otros seres humanos, por Dios. O sea, estamos hablando de una gente que es incapaz de sentir empatía ante el dolor ajeno.
que son capaces de torturar, y torturar por partida doble, porque cuando tú torturas a un preso, torturas a su familia también, torturas a sus compañeros, a sus amigos, porque cómo duerme uno sabiendo que un amigo de uno está metido en un calabozo, en una celda de tortura, siendo humillado y siendo vejado y siendo maltratado, y que cuando salga de allí nunca va a ser el mismo, y que cuando uno vaya a saludarlo, uno va a estar saludando a una persona por la cual uno no pudo hacer nada, porque uno hubiese querido meterse en la celda con él y sacarlo. Y todas esas cosas, las torturas son las cosas que no se borran. Y yo pienso que una de las cosas que nosotros no debemos borrar de nuestra historia jamás es el oscuro, la oscura práctica de la tortura. Porque no puede ser que se utilice la tortura de esta forma como se está utilizando y que pase debajo la mesa lo que significó la aplicación sistemática de tortura contra presos políticos y contra presos comunes también. Porque aquí la justicia es una cosa, la tortura es una cosa abominable que no se supera jamás, y que además de eso ninguna sociedad puede tolerar que en sus cuerpos policiales se aplique la tortura de una forma sistemática y no como excepciones que siempre ocurren en todas partes del mundo y son debidamente tratadas. Pero que aquí se tenga la tortura. Aquí todo el mundo en Venezuela sabe que el que cae preso le pasan las peores cosas en un calabozo, y eso se ha convertido en parte de la normalidad. ¿De verdad nosotros como sociedad somos tan ruines como para permitir que eso siga ocurriendo? No lo sé, de verdad. Fíjate que esa normalidad, cuando ya tenemos que despedirnos, remite a un comentario que hacía en el desarrollo del programa, que tiene que ver con la actitud que asumieron muchos de los coroneles, de los funcionarios en general, sin ponerle rango, ¿no? De los que dirigieron la política de represión nazi durante el tiempo que duró el régimen de Hitler. Cuando esos señores los llevaron a la justicia, y eso está plasmado en varios libros, pero hay uno muy famoso que es el de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, hay muchos otros, La banalización del mal, todo lo que tiene que ver como en medio del totalitarismo, esta gente se remite a decir, porque verdaderamente lo que opera es una deshumanización del hombre, que es que ellos lo que están es cumpliendo órdenes y que ellos no eran más que un engranaje dentro del inmenso mecanismo que era ese fin último de crear un gran país con enormes y vastos territorios, con una población pura, o sea, de un objetivo noblísimo, que por el medio se llevó un gentío. Ese tipo de cosas son remitentes justamente a banalizar el mal. Que usted diga, no, es que no está mal. Y eso ya comienza a pasar en la sociedad venezolana. Vea cómo funcionarios de la policía, vea cómo funcionarios de esas Fuerzas Armadas repiten cosas mecánicamente. El patria, socialismo, muerte y de ahí para adelante, lo que sea. O sea, ese tipo de cosas, sin pensarlas, y hacen mal sin pensarlo. Yo dicen, no, lo que estamos es cumpliendo órdenes. No están cumpliendo órdenes. Se están convirtiendo en robots de una máquina de represión infausta y denigrante, del gentilicio propio que es el venezolano. Nos vamos con un servicio público, Daniel. Una señora de la tercera edad requiere con urgencia alodipina de 10 o 5 miligramos. Si usted puede colaborar, 414-016-3384. De igual manera, un niño de 11 años diagnosticado con cardiopatía congénita requiere un dispositivo Amplaxer. Si puede colaborar, contacte por favor al 414-246-3943. Y un adolescente sobreviviente del episodio de acá del Club Los Cotorros, un episodio comentado en semanas previas, solicita alopurinol de 100 miligramos, magnesio en tabletas de 500, ácido fólico, cloruro de potasio, epamín de 100 miligramos y cremas antiescaras para las quemaduras. Si usted puede ayudarlo, comuníquese al 0416-923-2240, 416-923-2240. Daniel, nos vamos por hoy. Este programa se acabó, les agradecemos muchísimo su sintonía y les pedimos que por favor nos acompañen de nuevo mañana con otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.